Aquí en Villa Progreso, en donde estamos en De Todo, por supuesto, el día de hoy, además de que podemos disfrutar de un excelente vino 100% mexicano, también es posible conocer todo el proceso con el cual se hacen estos vinos, desde que se seleccionan las uvas, el manejo artesanal, cómo se fermentan, es más, hasta los voy a invitar a que visitemos un viñedo aprovechando que el día está muy bonito. ¿Qué les parece? Yo soy Alexia, ¿me acompañan? Y ahora, para mostrarles cuál es el proceso con el cual se crean estos excelentes vinos y también para que conozcan un poquito acerca de la historia, la tradición vinícola que tiene Querétaro, ¿quién mejor que el maestro Luis Ruggeri, que nos acompaña aquí en De Todo? Luis, muchas gracias por Alexia, estar con nosotros. Muchísimas gracias por visitarnos, muchísimas gracias por recibirnos acá. Es un gusto y un placer que vengan acá a conocer un poquito de nuestros procesos, a conocer un poquito de la historia y a aprender un poquito de la pasión que tenemos por este tipo de negocios que son los vinos. Y yo creo que es muy importante que justamente todos sepamos cuál es esta herencia vinícola que tiene Querétaro, que tiene toda esta zona y que ha llenado de fama a todo México respecto a los vinos. Realmente son varios los iniciadores, uno de ellos, entre muchos grandes, es mi papá. Mi papá llega de Argentina, nosotros, mis abuelos son de Italia. De ahí empieza un poquito esta tradición de los vinos justamente de Italia, de este gusto por los vinos. Mi papá, al llegar con la familia, mi papá es el ingeniero Guillermo Ruggeri, llegamos de Argentina, de ahí empieza a trabajar acá en una empresa, se empiezan a plantar todos los viñedos, de ahí junto con otras personas empieza a ver el auge un poquito más ya en forma, en todo lo que es la región de Ezequiel Montes y en todo lo que es el estado de Querétaro. Algunos años después pone su propia empresa, que es justamente donde nos encontramos y donde vamos a darles justamente todo este tour para que conozcan un poquito más. Empieza todos los viñedos, vamos a empezar un poquito con los viñedos, después de ahí continuamos a donde realmente empieza toda la magia de la vinificación. Perfecto, vámonos. Vámonos. Siempre el cultivo de la vid es algo que uno desde pequeño lo ha vivido y se vas quedando con él, justamente los recuerdos, cómo va creciendo la planta, cómo de alguna forma empiezas a disfrutar del fruto desde pequeño y eso te lo llevas toda la vida, ¿no? Estamos platicando con Gerardo acerca de todo lo que implica dedicar una vida al cultivo de la vid, que es francamente apasionante. Así es, sí, definitivamente, ¿no? Pues hemos tenido la fortuna de estar desde muy jóvenes en este cultivo y entonces pues nos enamoramos de esto y estamos trabajando justamente con la vid. Gerardo, ¿y cuáles son las características de Querétaro que hace que precisamente se haya dado todo este boom vinícola? Bueno, definitivamente su clima. El clima es muy importante para que el cultivo de la vid realmente tenga éxito. Lugares donde no son muy llovedores, tenemos realmente un invierno importante para que la planta pueda estar como la estamos observando ahorita. Es una planta que es una caducifolia, entra en una etapa de dormancia durante todo el invierno. Llega la primera helada, pierde las hojas y entonces la planta está completamente en reposo. Acumula un determinado número de horas frío. Aparentemente la planta está seca, pero si nosotros cortamos un sarmiento, realmente las guías están verdes, ¿no? Como lo podemos observar aquí perfectamente bien, ¿sí? Esta planta está en este momento en stand-by, por decirlo de ese modo. Está durmiendo, está esperando nada más que el clima vuelva nuevamente a calentar en la época de la primavera y empiezan a tener su actividad de desarrollo mediante estas yemitas que tenemos aquí. Estas yemitas empiezan a hincharse y después empiezan a generar lo que son las guías que se llaman sarmientos. Y en los sarmientos propiamente de este año es donde va a venir la fruta. Empiezan a crecer de una forma muy violenta en lo que es iniciando la primavera. Hay unas plantas de estas que empiezan a desarrollar
de 2 a 3 centímetros diarios los brotes. Entonces es muy interesante cómo cambia la vegetación al principio de la primavera, ¿no? Entonces vamos a tener todo el desarrollo de la vid en una etapa muy bonita, porque vamos a ver cómo florea. La flor es una flor pequeñita como la del pirul, una flor chiquita blanca. Después viene lo que es el cuajado del racimo, en el que los racimos empiezan a llenarse ya de uvas, y esas uvas siguen creciendo, igual que la misma planta con todo su follaje. Tenemos en el mes de julio lo que es el embero. El embero consiste en que los racimos van a empezar a cambiar de color. En ese momento está empezando lo que es la maduración de la fruta, ¿no? Es muy importante, y regularmente tenemos que para agosto, casi en lo general, estamos haciendo la cosecha. Es cuando las uvas están sumamente dulces y ya podemos venir, cortarlas, llevarlas al proceso que sigue, ¿no? Nosotros tenemos aquí en este clima el beneficio de que tenemos unas temperaturas en verano alrededor de unos 30 a 32 grados, y eso nos permite madurar perfectamente bien la vid. Buenos suelos, suficiente agua, pues tenemos bastante éxito aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. No cabe duda que una vida dedicada a la vid debe ser asombroso. Es bonito, ¿no? Te nutre realmente día con día. Vienes y ves el cielo y ves tus plantas cómo van creciendo, y pues entiendes que hay que esperar, tener paciencia para llegar al fruto, ¿no? Y bueno, Luis, para continuar con este proceso, cuéntanos en dónde estamos ahorita. Mira, ahora estamos en el área donde se empiezan ya los procesos de vinificación. Acá es donde ya prácticamente recibimos la fruta, la uva en este caso, y de acá pasa a lo que tenemos acá atrás, que es la tolva. En esta tolva lo que hacemos es extraer todo el jugo. Es una tolva más o menos para unas 20-30 toneladas por hora, más o menos de lo que nos muele. Sí, es bastante grande. Obviamente cuando viene la época de cosecha no nos damos abasto. De acá de este tornillo sin fin pasa una máquina que es una despalilladora que nos va a separar lo que es la fruta del palillo. Cae del tornillo sin fin, cae a esta máquina tiene unas aspas que lo que nos va a hacer es separar la fruta justamente del palillo. Todo lo que es el jugo va a caer abajo y el palillo va a salir por acá por un lado. Entonces con esto ya tenemos el jugo que vamos a mandar a fermentación. Perfecto, entonces, ¿qué te parece si continuamos en este proceso? Adelante, Alexia, por favor. Una de las cosas que más me gustan de visitar este tipo de lugares, el olor. Es muy diferente a todo lo que hemos visitado anteriormente. Bueno, yo que crecí con este olor justamente, con estos sabores, digo, estoy muy acostumbrado, pero en este momento que están todos los tanques llenos, justamente por eso percibes eso. Digo, si te fijas, son tanques pequeñitos, ¿eh? No son tanques muy grandes, o sea, 32.500 cada uno de capacidad. Creo que tenemos suficiente producción como para poder degustar un vino nosotros mismos. De estos en este momento tenemos 8, pero esto es donde empieza todo lo que es la fermentación. Una vez que pasamos del proceso de despalillado, de extraer el jugo, vienen esos tanques y aquí empieza la primera fermentación, que es la fermentación alcohólica. Es un proceso natural con las mismas levaduras que trae la uva, son microorganismos naturales, y dependiendo si es vino tinto o es vino blanco, es del tipo de maceración que le vamos a dar. Si han visto ustedes que todas las uvas por dentro son verdes, muchos dicen, bueno, ¿y por qué es color rojo el vino? Justamente la cascarilla de la uva es la que nos va a dar el color. Entonces el vino tinto tarda un poquito más de tiempo en lo que se da esa maceración, en lo que agarramos el color, en lo que vemos realmente hasta dónde lo queremos llevar, el color que queremos tener para las texturas. Un vino blanco va a ser un poquito más de maceración. En el caso de los dos vinos, cuando termina la fermentación alcohólica, empieza una fermentación que se llama malolaica. Es la fermentación donde conviertes el ácido málico en ácido láctico. En los vinos blancos no hace mucha falta hacer este tipo de segunda fermentación, se podría decir. En los vinos tintos sí, porque con eso le vamos a bajar un poquito la acidez, vamos a poder tener una mejor textura, vamos a poder degustarlo mejor, obviamente lo vamos a disfrutar mucho más. Justamente también con la malolaica le vamos a bajar un poquito los tonos herbales a la uva tinta, para que podamos detonar más esos sabores, esas notas que realmente nos da un vino cuando lo degustamos. Bueno, vamos a continuar. Adelante, por favor.
Y el sabor artesanal que tienen estos vinos se debe justamente al área en la que estamos ahorita. Claro que sí, Alexia. Mira, esta ya es prácticamente la última parte. Acá es donde le vamos a dar el reposo a nuestros vinos artesanales. En este momento tenemos vinos que están reposando acá en la barrica. ¿Quieres, vemos un poquito el color, vemos un poquito la textura? Sí. Antes de pasar a la parte interesante de la cata. Vamos a sacar un poquito de acá de la barrica, que es el que tiene el reposo justamente. Mira. Empiezas a ver el color y siente el aroma. Desde que abrimos la barrica, este es un vino que ya empezó con una crianza. ¿A qué nos referimos con la crianza? Justamente cuando entra barrica, en el caso de los vinos. En el caso del espumoso, cuando entra crianza es cuando se deja en la botella, que después del año de refermentación empieza en la botella, empieza a hacer sus cambios naturales. En el caso del vino, en cuanto entra barrica, entra ya a crianza y ya dependiendo de ahí, dependiendo del tiempo que le queramos dar, cuando consideremos que está ya en óptimas condiciones, puede ser 3 meses, en el caso de nosotros tenemos vinos de 3 meses y puede ser más tiempo, pero en el caso de nosotros creemos que con esos 3 meses tiene un sabor excepcional. Luis, ¿y esta enorme estructura aquí en medio de la fábrica para qué es? Mira, Alexia, esta es una destilería. En este caso nosotros tenemos alrededor de 18 metros de altura. Aparte de los vinos, vinos espumosos, de todo lo que hacemos, somos la única empresa que yo tengo entendido acá en el estado de Querétaro que también elaboramos ron y brandy. Y justamente esta destilería para esto nos sirve. Esta destilería trabaja con vapor. Acá es donde hacemos las separaciones. Tenemos una torre principal, que es la torre más gruesa. Es una torre para destrozar, para destroce. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es extraerle el aguardiente, sea de uva, sea de caña, se lo extraemos a nuestro caldo, a lo que vamos a inyectar. De ahí sacamos un aguardiente a unos 65, 70 grados y lo metemos a la segunda torre, que es un poquito más delgadita, a la segunda columna. Esa es una torre para rectificación. Ahí es donde ya realmente vamos a romper las moléculas para sacar un alcohol de 96. Y hacemos la separación de los alcoholes, lo que son las cabezas, corazones y colas, que se le llama tradicionalmente acá en la industria. Las cabezas, que es el alcohol metílico, que es el dañino obviamente. Extraemos nosotros el corazón, que es el alcohol etílico. Y las colas, esos son los aceites, lo más pesado, que eso también lo vamos a desechar. Nosotros nada más lo que nos interesa es el corazón. Brandy de primerísima calidad. Ah, claro. Es un brandy que entra en la denominación de los XO, de los Extra Old. El brandy que nosotros manejamos tiene 10 años de añejamiento. Y después del destilado, antes de otra presentación, así es como luce nuestro producto todavía dentro de barricas. Ya acá de hecho ya es cuando ya pasó por la barrica, ya tuvo los 10 años del añejamiento en la barrica y ya después ya lo tenemos acá como producto terminado. Si quieres, mira, vamos a sacar un poquito, sí. ¿Te parece? Para que veamos el color, el olor, la textura. Si te fijas, mira, ahora lo vamos a pasar a la copa. Vamos a poder ver acá ese color que tiene, ese color quemado. Es justamente de los 10 años que nos dio el añejamiento en barrica. Puedes ver un poco la textura. Puedes olerlo. Muchísimo, la verdad es bastante intenso, no solo en cuanto a color, sino el aroma. Sí, claro, es un aroma muy penetrante. Justamente mientras más tiempo pasa en barrica, nos va a dar los tonos más oscuros. El tostado que hacemos, que utilizamos nosotros en nuestras barricas, es un tostado intenso. Dependiendo del tipo de producto, vienen las barricas que son un tostado suave, tostado medio o tostado intenso. En este producto, como es un producto robusto, justamente por eso lo tuvimos que meter en una barrica de tostado intenso. Es un sabor completamente amaderado, muy marcado. Esto es lo que nos da una barrica en 10 años. ¿En dónde estamos, Luis? ¿Por qué desciende tanto la temperatura? Mira, Alexia, acá vamos a entrar a un lugar mágico. Acá es donde ocurre esa magia de la transformación del vino en vino espumoso. ¿Por qué de la temperatura? A diferencia de cuando estamos fermentando el vino, cuando lo estamos fermentando necesitamos temperaturas más altas, justamente para que la levadura trabaje.
Entonces, en el vino sí necesitamos que sea una temperatura un poquito más estable, 24, 28 grados más o menos, para que nos fermente un poquito más rápido. En cuestión del vino espumoso, no. Necesitamos que la levadura trabaje más lentamente. ¿Por qué? Es para que la burbuja sea más pequeña. Si no, tendríamos una fermentación violenta y tendríamos una burbuja muy grande. Hay 3 maneras básicas de hacer vino espumoso, que son el método de gas inducido, que es como una sidra que le inyectas y le induces el gas carbónico. El segundo método es el clos cuvée o método rural. Y el tercer método, que es el método champenois, que es el método que utilizamos nosotros, es sembrar directamente la levadura en cada botella y la dejamos ahí. Por eso cada botella de nosotros es única. Entonces es como un hijo cada una que hemos ido criando. Cuando nosotros sembramos la levadura directamente en la botella, lo que hacemos de principio es ponerle un obturador, que es un taponcito de plástico, para que no se nos escape el gas carbónico que se va a crear naturalmente, y una corcholata. Entonces ahí es donde lo dejamos haciendo el reposo. Posteriormente metemos esas botellas en posición de rima, que son acostadas, que es el proceso más o menos de refermentación, nos va a durar 3 a 4 meses. Después del proceso de refermentación, hacemos un rolado para despegar esas levaduras que metimos naturalmente, que hizo una creación del gas carbónico, pero de manera natural. Después lo metemos a pupitres, como los que puedes ver acá, donde va a sedimentar, donde nos va a clarificar el vino, también de forma natural, y nos los va a dejar perfectamente claro. Y si te fijas, no sé si se puede apreciar, se nos junta toda la levadura directamente en el cuello de la botella, y todo nuestro producto queda completamente clarificado. En lo que empezamos el proceso al que terminamos, es un proceso que más o menos tardamos nosotros un año. Yo por eso inclusive le digo a la gente, si un vino espumoso le sabe a vino, realmente no es un vino espumoso hecho con el método que hacemos nosotros. La levadura nos va a dar unos cambios en el vino, nos va a dar unos tonos dorados, la oxidación natural. En el caso de nosotros, las botellas que ves acá en este momento, estas ya tienen 4 años de crianza. Entonces tiene unos tonos dorados muy marcados, tiene obviamente esa oxidación que te va dando la levadura por el tiempo que ha estado dentro. En este momento este lote ya lo vamos a sacar, que inclusive acá tenemos todo lo que es la maquinaria. Son maquinarias muy rústicas. Sí tenemos algunas semi-industrializadas, se puede decir. En esta máquina lo que hacemos es lo que se llama degüelle. ¿En qué consiste el degüelle? Que es congelar el cuello de la botella para atrapar todo ese sedimento. Después quitarle la corcholata, quitarle el obturador. Mira, voy primero yo con esta y ahorita tú continúas con la otra. Te voy enseñando físicamente el proceso. Primero quitamos la corcholata. Después de que quitamos la corcholata, Alexia, este es bota el obturador y de ahí bota todo lo que es el tapón de sedimentos. El vino espumoso todo empieza en bruto, todo empieza seco, porque la levadura consumió ya todos los azúcares. Entonces en esta máquina es donde vamos a poner nosotros el toque que queramos. Si queremos un vino espumoso demi-sec, si queremos un afrutado, si queremos un semidulce, es donde realmente le vamos a dar ese toquecito que le puede gustar a la gente, ¿sí? De este lo pasamos a esta máquina que es la encorchadora. Si te fijas, los corchos son mucho más gruesos que los de un vino. Muchos piensan que el corchito ya viene con la forma de honguito. No, el hongo nosotros se lo vamos a dar posteriormente. Todos los corchos son cilíndricos y son más gruesos para aguantar justamente esa presión que tenemos en el vino espumoso. El corcho lo metemos alrededor de 1 pulgada más o menos en la botella. Con eso es más que suficiente para poderlo pasar a la siguiente fase, que es poner el amarre o muselete, que es la que nos va a soportar justamente la presión del vino espumoso para que no bote y no se nos salga el gas carbónico que durante un año tardamos en ponérselo en algo que dices, sí, bueno, muchos llegan y botan el corcho, la agitan. Nosotros en lo particular preferimos que lo degusten completito. Se te va la mitad de nada más en eso. Y finalmente queda completamente amarrado para que no se vaya a botar. Y precisamente creo que la oportunidad de conocer este tipo de procesos nos hace valorar mucho mejor después lo que estamos probando. Claro, claro, Alexia. ¿Qué te parece si entonces ya pasamos a donde nos enseñas cómo catar un vino? Perfecto, Alexia. Estás esperando nada más ese momento. ¿Vamos?
Ahora sí, Luis, llegamos al momento más esperado por muchos, incluyéndome a mí, el momento de la cata. Perfecto, nos da mucho gusto. Justamente ya estamos en el área de catas. Este es nuestro salón donde recibimos a la gente. Te voy a platicar un poquito de lo que son los orígenes de los nombres, el porqué del nombre. Opsi significa otomí, fruto de la uva, así es como los otomíes le llamaban al fruto de la uva. Por eso es por lo que le pusimos el nombre de Opsi. Acacholi es como los náhuatl le llamaban también al fruto de la uva. O sea, todo tiene un porqué, un origen. Justamente la región donde maduramos y donde elaboramos estos vinos artesanalmente es una región otomí. ¿Te parece si los probamos? Me parece perfecto. Adelante. Es un vino sutil, es un vino joven, lo sientes suave al paladar. En este caso lo vamos a maridar con unos quesitos. Este en particular vamos a maridarlo con un queso manchego. Desde que servimos en la copa podemos ver la textura. Vamos viendo los tonos brillantes. Justamente el proceso que llevamos, que son procesos de clarificación, tratamos de llevar todo de la manera más natural. Al darle vuelta a la copa, podemos ver inclusive ya ese cuerpo, a pesar de ser un vino joven, podemos ver ese cuerpo. El cuerpo es lo que se va quedando en la copa y va bajando todo lo que es, algunos le llaman piernas, otros le llaman lágrimas. Vemos cómo va bajando suavemente, siendo vinos jóvenes. Después pasamos a degustar, primero con el olfato. Vamos viendo esos tonos, cómo detonan, las notas que te dan. Sientes sabores afrutados, tienes un poquito de lo que son frutos rojos. Justamente lo que comentábamos de la importancia en los vinos tintos de la fermentación malolaica, que nos va a quitar los tonos herbales, pero nos va a detonar los tonos frutales, que es el caso de este vino. Para hacer un perfecto maridaje, agarras primero un poquito con la copa, degustas, limpias, llenas las papilas gustativas, agarras un poquito de queso, y sientes cómo cómo se conjuga uno con otro. La verdad que lo disfruto mucho, por eso de repente. La misma gente al probar los productos nacionales se ha dado cuenta que estamos al nivel de cualquier producto internacional, estamos en la calidad de cualquier producto que se elabora internacionalmente. Basta probarlos para constatarlo. Gracias, Luis. No, Alexia, muchísimas gracias a ti. La verdad que fue un gusto haberte recibido acá en La Cava, que conozcan un poquito de nuestros productos, que conozcan un poquito de lo que estamos haciendo en esta región. Estoy segura de que les gustó mucho este capítulo. Y es que cómo no nos vamos a enamorar de Villa Progreso con ese cielo, esos paisajes y con esos vinos. No por nada es legado artesanal y gastronómico de México. En este momento están apareciendo las redes sociales en tu pantalla. Síguenos, regálanos muchos likes, visita nuestras plataformas digitales y descubre todo lo que tenemos para ti. Yo soy Alexia y te espero la próxima.